Hay que tener presente que así como nosotros debemos mantener el buen estado físico, también debemos tener el buen estado emocional y mental. Para nosotros poder impactar de manera positiva cuando nos ocurre alguna situación crítica a nivel físico, entonces debemos recurrir a personas que tengan conocimientos en primeros auxilios. Pero así como existen a nivel físico, también es importante que cada uno de nosotros tenga conocimientos básicos en primeros auxilios psicológicos. Es información que todos debemos tener para poder ayudar a las otras personas en situaciones que realmente se pueden convertir en algo muy complejo. Hoy estamos en una nueva emisión de En tu mente. Tenemos un programa muy especial y es un programa muy acorde a la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. El tema es primeros auxilios psicológicos. Recuerden, les habla Nelson Naranjo, En tu mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro, Antioquia. Sean cordialmente bienvenidos. Los primeros auxilios psicológicos o PAPs son conocimientos empleados como herramientas. ¿Para qué? Para brindar apoyo inmediato a aquellas personas que se encuentran en situaciones de crisis. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es ayudar a recuperar el equilibrio emocional y prevenir la aparición de secuelas que pueden ser graves a largo tiempo de manera psicológica. Resulta entonces que hay que empezar a identificar lo que es una crisis psicológica. Entonces, ¿qué entendemos por crisis psicológica? Es la reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona frente a un evento impactante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona está en medio de una situación que lo impacta emocionalmente de una manera limitante o negativa, puede generar en ella lo que se conoce como una crisis psicológica y emocional. Vamos a mirar tres grandes factores que pueden conllevar y enmarcan situaciones que generan crisis emocionales o crisis psicológicas en las personas. Entonces, vamos con ese primer gran factor que enmarca muchos más, y es el factor o el tema ambiental. Surgen situaciones que se salen de nuestras manos, situaciones imprevistas a nivel ambiental. Ejemplo, terremotos, inundaciones, huracanes, lluvias torrenciales muy grandes que pueden perjudicar, granizadas, pero también podemos mirar como tema ambiental, ejemplo, una pandemia, porque está en el entorno. Podemos tener presente también un ataque de abejas, un ataque de un perro que está contagiado de rabia, el ataque de una serpiente, todo lo que tiene que ver con el factor ambiental. Si pasamos al segundo factor, podemos identificar que estos están enmarcados en lo que se conoce como los psicosociales. Este también enmarca una gran cantidad de situaciones que pueden conllevar a que entremos en crisis, que nos afecten de manera emocional y por ende nos lleven a ese impacto psicológico. Dentro de las psicosociales que podemos encontrar, por ejemplo, frente al tema de la situación que se está viviendo hoy por hoy, como las personas están tan cercanas en sus hogares, hay un tema de relacionamiento intrapersonal e interpersonal, donde se van a presentar situaciones de conflicto acorde a lo que estamos proyectando de esa presión, de esa angustia, de esa ansiedad y de ese estrés, y encontramos como válvula de escape a las personas que nos rodean, a los seres queridos. Entonces, se ha incrementado el índice de ataques a nivel familiar, intrafamiliar, y cuando lo miramos desde el tema de género, vemos que son más víctimas las mujeres que los hombres, aunque también se presenta lo contrario. También los niños sufren mucho.
También los ancianos en ciertas situaciones son atacados. Dentro de ese tema psicosocial es muy importante tener en cuenta que nosotros nos relacionamos con el entorno acorde a cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y cuando tú sientes frustración, angustia, desesperación, inevitablemente eso lo vas a proyectar en las otras personas y vas a generar conflictos permanentes. Por eso es importante tener en cuenta estos conocimientos y estas herramientas, porque en cualquier momento y en cualquier lugar podemos brindar apoyo a personas que estén padeciendo de situaciones psicosociales. Dentro de ese psicosocial también entra ¿qué? El tema del desplazamiento. Encontramos personas que son desplazadas no solamente desde otros países, sino también de otras regiones del mismo país. Y todo lo que tenga que ver con el tema de relacionamiento entre las personas. El tercer factor es el factor técnico. Situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, en lugares donde laboramos, en lugares de pronto donde vivimos. Ejemplo puede ser unos cables que no estén bien protegidos, se pueden convertir en un factor de riesgo técnico porque puede electrocutar a una persona. Una mala conexión puede generar un incendio. Estructuras mal diseñadas que en cualquier momento se pueden caer. Todos esos factores hay que contemplarlos también. De hecho, dentro de estos también entra el tema de cómo está la organización en esos lugares de trabajo. Por eso hay que aprender de almacenamiento, bodegaje y otras cosas más que son supremamente importantes. Estamos hablando de primeros auxilios psicológicos. Para que continuemos con este tema interesante, los invito primero a que vamos a un corte de comerciales.
Hemos hablado de tres grandes factores: factor ambiental, factor psicosocial y factores técnicos, que enmarcan muchísimas situaciones que pueden conllevar a que entremos en situaciones que pueden generar crisis emocional o psicológica. Pero entonces existen unos conocimientos, unas herramientas que podemos emplear todos para que podamos minimizar el impacto emocional en las personas que están afrontando una gran crisis. Recuerden, se conocen como primeros auxilios psicológicos o PAPs. Acá les tengo una descripción de cómo es en sí el proceso y vamos a hablar un poco de esto, pero les hago la invitación. Me gustaría mucho que ustedes fueran curiosos, investiguen ahora que tienen tiempo en su casa de qué se trata este tema, porque realmente podemos salvar vidas. Entonces, dentro del proceso podemos encontrar: primer paso, detectamos que hay una situación o hay personas que están frente a una crisis emocional o psicológica. Lo primero que debemos hacer es empezar a activar las redes de apoyo locales. Ejemplo, dar aviso, en este caso, por ejemplo, a la policía, a los bomberos, a la Cruz Roja. Y esto nos lleva a algo muy importante, y es para que cada uno de nosotros haga ese análisis y realmente tome acción frente a lo que les voy a decir. Les pregunto, de hecho, ¿será que tú tienes en tu casa una hojita en un lugar visible de fácil acceso donde puedes identificar esos grupos de apoyo cercanos a tu lugar de vivienda o a tu lugar de trabajo? Les cuento que en muchos casos no lo tenemos. Y es supremamente importante porque no sabemos cuándo puede ocurrir una situación imprevista que pueda causar una gran crisis. Entonces, ¿qué debe contener, por ejemplo, un cuadro de reconocimiento de un grupo de apoyo? Puede tener la información de la policía, de la Cruz Roja, de los bomberos, del hospital más cercano. Es información supremamente valiosa. De hecho, si le ampliamos un poco más, esta información puede estar en un lugar muy visible, de fácil acceso, y adicional a eso les recomiendo también tener un pequeño extintor, porque también en nuestras casas se pueden presentar incendios y son elementos que realmente nos pueden ayudar a mitigar, a minimizar o a eliminar esas situaciones de alto riesgo que se nos pueden presentar. Entonces, hay una persona con una crisis emocional o psicológica, activo la red de apoyo, miro a quién llamar dependiendo de la situación. Luego, voy a tener un contacto cercano con esta persona. En esa parte del contacto cercano me voy a presentar: mira, mi nombre es Nelson, estoy acá para apoyarte y escucharte. Otro paso, atender las necesidades básicas de la persona que se encuentra en crisis. ¿De qué se trata esto? Sí, si la persona de pronto tiene sed, tiene hambre, sus ropas de pronto hay que protegerla, hay que tener en cuenta esas necesidades básicas para suplírselas en el momento. Algo también que entra en esa primera parte de las necesidades básicas es de pronto si debe hacer alguna llamada urgente. Si vamos al paso siguiente, encontramos mostrar interés en sus vivencias. ¿Qué quiere decir esto? Es supremamente importante la escucha activa. Escuchar a la otra persona, permitir que se desahogue y que se exprese. Pero de esto debemos hacerlo de una manera inteligente. Vamos a analizar el problema, la situación, de qué se trata. Vamos a escuchar a la persona. Luego vamos a mirar de qué se dispone en el momento. Vamos a contarle a la persona que van a venir personas ya especializadas en ese tipo de situación que se van a encargar de guiarla y acompañarla, que nosotros estamos ahí para que la persona se sienta segura y para escucharla. Luego vamos a recibir a las personas encargadas, o vamos a desplazarnos con esta persona hasta el lugar indicado donde le pueden prestar el servicio acorde a la situación, a la crisis que está viviendo. En ese lugar o a las personas adecuadas les vamos a informar todo lo que la persona nos ha comunicado, para que ellos hagan un marco conceptual y empiecen a identificar qué es lo que está sucediendo y cómo pueden proceder. Por último, vamos a dejar la persona con los entes o las personas indicadas para que le hagan ese acompañamiento y seguimiento profesional.
Y supremamente importante, despedirnos de la persona dándole palabras de apoyo. Es un tema realmente muy sencillo, pero no es fácil de ejecutar, porque hay personas que ante situaciones de crisis generan un bloqueo y no saben cómo actuar. Por eso es importante que tengamos claridad en cómo podemos proceder. Los invito entonces a que veamos un video enfocado en este tema. Cuando vamos a prestar ayuda o cuidados a alguien que lo solicita, estamos prestando auxilio. Y cuando prestamos estos cuidados momentos después de que alguien haya sufrido algún tipo de daño, en términos médicos esto se denomina primeros auxilios. Su finalidad no es siempre curar la herida. A veces lo que se busca es estabilizar al afectado y evitar que el daño vaya peor. Es fácil identificar una herida física por sus indicios: entumecimiento, sangre, una articulación sospechosamente fuera de su lugar, dolor, mucho dolor. Pero si hablamos de una herida psicológica, quizás no sea tan fácil de reconocer. Bueno, siempre podemos encontrarnos a alguien inconsciente o que sufre de estupor o de amnesia. Estos son términos de diferentes trastornos de la conciencia, pero para ello ya existen equipos de emergencias psicológicas que actúan durante los accidentes, por ejemplo. Pero esto no es el contenido de este tema. Aquí nos referimos a un daño emocional. Me refiero a cuando, sin tener síntomas físicos evidentes, nos sentimos dañados después de un fracaso, una decepción, una agresión o por mucha tensión acumulada. Cuando ante ciertas situaciones o pensamientos concretos, la reacción emocional es tan fuerte que te anula y te perjudica. Si es importante tener nociones de primeros auxilios médicos, ¿por qué no también de primeros auxilios psicológicos? Y hemos hablado de psicológicos, pero ¿por qué nos vamos a centrar en las emociones? Fácil, porque al igual que el dolor nos avisa de que algo en nuestro organismo se puede dañar, las emociones nos avisan de que algo en nosotros no está bien. Es difícil de observar, eso sí, como mucho podemos identificarlo en nosotros mismos, pero podemos interpretarlo en la conducta de los demás. Bernardo Stamateas, en su libro Heridas emocionales, muy oportuno, nos aconseja qué hacer para corregir estas heridas. Las situaciones que él describe se pueden resumir en recuerdos muy dolorosos o traumáticos, frustraciones o fracasos muy grandes, pérdidas, agresiones o abusos, situaciones de indefensión, es decir, sentir no poder hacer nada por remediarlo. A través de comentarios y mensajes me habéis preguntado mucho sobre qué puedo hacer o decir si veo a un conocido que lo está pasando mal por alguna de estas situaciones. Estas nociones están pensadas para esas dudas, pero primero, premisas básicas. Primero, por mucho que lo deseéis, no existen frases milagrosas que solucionen todos los problemas. Si te sientes mejor después de un par de frases motivadoras, pues muy bien, me alegro por ti, pero nunca tuviste un problema serio. Segundo, por mucho que quieras, no puedes cambiar a nadie. No tienes ni capacidad ni autoridad para hacerlo. Y tercero, tu papel solo es de prestar apoyo. Al igual que con los primeros auxilios médicos, estabilizar y evitar que el daño vaya a más. Pero los que realmente tienen las capacidades para arreglar esa situación son los profesionales. El psicólogo Guy Winch, en su libro Primeros auxilios emocionales, muy oportuno también para lo que queremos hablar hoy, nos cuenta 7 formas de actuar si sospechamos que alguien, o incluso nosotros mismos, estamos afectados emocionalmente. Primero, prestar atención al dolor emocional, es decir, al mal humor que no pasa, la tristeza en periodos largos de tiempo, el querer aislarse, la sensación de estar embotado emocionalmente, son síntomas de que algo no va bien en nosotros. Segundo, redirigir la reacción visceral cuando se falla, cuando intentamos arreglar algo desesperadamente, aun cuando ya no tiene remedio, creándonos así frustración e indefensión. En estas situaciones propongo que pensemos como un luchador. Si te enfrentas a un contrincante mejor, es inútil atacar brutalmente hasta que no puedas más. Es un desperdicio de recurso y puedes salir peor parado. Siempre es mejor retirarse, replantear estrategias y volver cuando sepamos qué hacer. Tercero, proteger la autoestima, puesto que es como un sistema inmunológico que nos protege de estas heridas emocionales, sobre todo cuando caemos en la autocrítica. Un ejercicio que os podéis autoaplicar o sugerir a alguien que lo haga. Cuando os autocritiquéis por algo, imaginaos que tenéis delante a un amigo que está pasando exactamente por la misma situación. Escribid qué le diríais para subirle el ánimo o qué debería de hacer para dejarse de autocriticar. Esas palabras son las que os debéis de autoaplicar a vosotros.
Cuarto, interrumpir los pensamientos negativos, sobre todo si caemos en la rumiación. Es decir, repetir constantemente un pensamiento perjudicial, pero sin querer buscar alternativas. Lo peor que os puede pasar es que elaboréis ideas limitantes que os sigan acortando el camino muchísimo más. Una manera sencilla de parar estos pensamientos es obligarnos a hacer algún tipo de tarea que conlleve concentrarnos. Algo secuencial, que implique procesar información o que nos obligue a trabajar con datos, fechas, números. Quinto, encontrar significado en la pérdida. Aunque en caso en que no se consiga superar una pérdida, es difícil que podamos hacer nada. Lo mejor es animar a dicha persona a que acuda a un profesional. Pero como lección para nosotros mismos, para ayudar a sobrellevar ese dolor, lo mejor es empezar a pensar en qué cosas has ganado después de esa pérdida. Y no estoy considerando la pérdida como algo positivo. Estoy hablando de recordar qué has conseguido desde esa pérdida o imaginar qué cambios puedes hacer para mejorar. Sexto, no permitir que la culpa excesiva persista. A veces la culpa es una forma de autocrítica que daña la autoestima. En estos casos, pues ya sabemos qué hacer. Pero si sentimos culpa porque sabemos que hay otra persona implicada, un tercero, lo mejor que podemos hacer es pedir una disculpa sincera. Y esa disculpa será más útil si hacemos una declaración de empatía. Es decir, en vez de centrarnos exclusivamente en por qué hice esto, por qué hice lo otro, centrarnos en cómo se debió de sentir la otra persona cuando nosotros hicimos o dejamos de hacer aquello que hicimos. Y séptimo, conocerte mejor. No hay una mala situación por la que tú pases, la superes y no aprendas algo. Los primeros auxilios implican también que sepas sobre tus propias emociones y pruebes diferentes formas de afrontar un mismo problema. Aprender sobre ti mismo te fortalece de cara a nuevas situaciones. Prácticamente todo lo que hemos dicho está basado en restaurar lo antes posible un equilibrio emocional con 4 ejercicios sencillos. Tomando distancia del problema, relativizando la situación, buscando nuevas perspectivas para la resolución de problemas, desconectando de nuestros pensamientos o parada de pensamiento y remendar o actuar sobre el ambiente. Son medidas cognitivas muy básicas para saber modular nuestros pensamientos. No podemos actuar directamente sobre nuestras emociones, pero según cómo pensemos o actuemos, así sentiremos. Estos consejos son muy buenos para autoaplicarnos el cuento, pero cuando se trata de terceras personas, la cosa se complica. No sabemos cómo va a reaccionar él o ella. Tampoco sabemos en principio cómo ayudar. Para ello, os propongo otra forma de actuar propuesta por el psicólogo Arturo Torres. Primero, pregunta qué quieren de ti. No asumas que el afectado o la afectada te necesita. Al igual que querrás saber su historia, pregunta qué necesita o qué espera de ti. Segundo, escucha lo que te dice. Practica la escucha activa. Que la otra persona hable más de lo que tú vas a hablar. No la agobies con un sinfín de consejos o frases de ánimo antes incluso de que termine de contar lo que le pasa. Tercero, no menosprecies los silencios. Si un silencio se alarga más de 3 segundos, ya nos sentimos incómodos y por sentirnos nosotros más seguros los intentamos rellenar. No pienses así, piensa en la otra persona. Quizás necesite ese silencio. Tu presencia también cuenta. Cuarto, llorar no es malo. No te sientas incómodo o incómoda con los silencios, pero tampoco si la otra persona necesita llorar. Simplemente déjale. Quinto, respeta su intimidad. Que quieras ayudar no te justifica para preguntar sobre temas íntimos o incómodos. Si no quiere contar ciertos temas, no fuerces la conversación, aun creyendo que es necesario para seguir ayudando. Sexto, fíjate en los detalles importantes. Posiblemente el paso más difícil de seguir. A veces parece que la razón real de una situación problemática es una tontería. Desde ese momento quitamos importancia a lo que quiera que nos esté contando esa persona, pero siempre hay algo importante detrás de un hecho aparentemente trivial. Una relación rota, un miedo hacia algo, necesidad de controlar otra cosa. Y séptimo, respeta su deseo de soledad. Quizás no sea tu momento, quizás no te necesita a ti, quizás esa persona solo quiere estar sola. Sea lo que sea, si ya respeta su intimidad, respeta también su deseo de estar solo o sola. Ya habrá otro momento para actuar. Quizás cuando después de eso hayas visto que realmente ha hecho de la soledad su bastión, cosa que tampoco es positiva. Estas son nociones a tener en cuenta en caso de ver a alguien de vuestro círculo que lo pasa mal. Recordad que estas directrices no están hechas para solucionar problemas,
Si da la casualidad de que después de actuar así solucionamos algo, pues estupendo, enhorabuena, has demostrado tener suficiente inteligencia emocional y eso funciona. Pero no será siempre así. Como siempre, en caso de que la situación te sobrepase, no dudes en recomendar o acudir tú mismo o tú misma a un profesional. Un video muy interesante. Hay también información muy importante y es de lo que no debemos hacer frente a una situación como esta. Ejemplo, no aconsejar. Nosotros no somos las personas preparadas para brindar consejos en situaciones de crisis. No ponernos nosotros de ejemplo, porque la otra persona está hablando y empezamos a hablar de nosotros. No, debemos escucharla. Otra, no enfatizar excesivamente en los aspectos positivos. Frases como, podría haber sido peor, puede ser contraproducente decir estas cosas. Lo mejor es una escucha activa y hacer silencio. No minimizar el hecho, no decir no pasó nada, es mejor quedarnos callados. No bromear frente a la situación, porque hay personas que reaccionan así de manera inconsciente. No dramatizar, si la persona llora, dejar que llore y no dejarnos afectar por ese llanto. No engañar a la persona brindando la información que desconocemos. No favorecer la actitud de culpa. No, vamos a escucharla y hacemos un silencio importante. No actuar defensivamente y no favorecer dependencias directas. No decirle que siempre vamos a estar ahí para apoyarlo. ¿Sí? Porque se genera una dependencia. Entonces es un tema muy importante, encaja perfectamente en la situación que estamos viviendo en el momento. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden, les habló Nelson Naranjo en una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. Quedan cordialmente invitados para la próxima emisión.